Que la gloria de Dios resplandezca sobre tu vida en este tiempo y que esto redunde en bendición, en prosperidad. Que Dios ensanche tu territorio, te libre de todo mal y de todo peligro. Que su atmósfera te cubra, te protege y que siempre habites bajo la sombra de sus alas. Estamos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 37. La palabra de Dios dice así: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado así, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había allí algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, nos encontramos en una palabra donde nos dice que Jesús dio su último aliento. Murió. Y qué dolorosa es la muerte. Qué dolorosa es la muerte, más aún cuando no sabemos realmente qué hay después de ella. Y aún los que tenemos algo de conocimiento de esto, de alguna manera, también nos afecta en mayor o en menor nivel. Mis amados, el que había sanado a muchos, el que hizo grandes milagros, el que en una sola semana revolucionó todo Jerusalén, el que resucitó a Lázaro, el que dio vida al hijo de la viuda de Naín, el que dijo yo soy la resurrección y la vida, y pregunta ¿qué es esto? Ha muerto. Ha muerto. Como muere en cualquier ser humano. Qué tremendo esto. Murió fuera de Jerusalén. El sacrificio se hizo fuera de Jerusalén, fuera de los muros de la ciudad. La sentencia fue dada por Caifás. Él lo dijo: es preferible que muera uno por todos. Y allí estaba uno que murió por todos, el único que murió por todos, el Cordero de Dios. ¿Sabe? El templo tenía una cortina, un velo inmenso, grande, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y detrás de ese velo no podía entrar nadie, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando el velo se rasgó, todo lo que estaba detrás de ese lugar quedó expuesto y visible a toda la humanidad, a todo el pueblo de Israel. ¿Y esto qué representa? ¿Esto qué significa? Que el sacrificio que había sido prometido fue realizado, que no necesitaban seguir sacrificando más. Juan Bautista lo dijo: este es el Cordero de Dios. Este no es el Cordero de Abraham.
Y yo le recuerdo que Abraham quiso colocar a Isaac como cordero y lo llevó al sacrificio, pero cuando lo iba a sacrificar, Dios le dijo que no. La sangre de Isaac no cubriría ni siquiera el pecado propio, ni siquiera el pecado de Isaac y de Abraham. Pero la sangre del Cordero de Dios, la sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre del Cristo, del Mesías, de Jesús, el Hijo de María, derramada en el Gólgota, derramada en el monte Moriah. Esta sangre representa, es el verdadero sacrificio, el último sacrificio. Sí, siguieron sacrificando, pero pocos años luego, 27 años después o un poco menos, o 13 creo, dejaron de sacrificar más. Y desde esa vez, desde el año 70 hasta nuestros días, no volvieron a sacrificar. Se rumora que en el lugar del templo, para estos días, en el mes de abril, sacrificaron la vaca roja, que representa apocalípticamente un tiempo en el cual se va a manifestar el Mesías y que empieza la tribulación y posteriormente la gran tribulación de la iglesia. Bueno, ese no es el tema hoy. Hoy tenemos un tema bien mayúsculo, nutritivo, y es que ahora todos tenemos acceso a la santidad de Dios. Ahora todos somos perdonados, ya no por una vez al año, ya no es cada año, sino que si Dios te perdonó, si la sangre de Cristo cubre tu pecado, este pecado queda cubierto de una vez por todas, porque el sacrificio fue hecho una sola vez por todas las veces. No sé si entendiste eso, pero hay aquí una palabra que muestra que todos ahora tenemos acceso a la santidad de Dios, al lugar santísimo. Todos estamos convocados, llamados a ser santos. No solamente el pueblo judío. Moisés lo dijo: sed santos porque Jehová vuestro Dios es santo. Jesús también lo dijo: vosotros sed perfectos porque vuestro Padre Celestial perfecto es. Pero la mayoría no conocían el camino de la perfección. Pero ahora está expuesto el lugar santísimo. Quedó abierto. Tenemos acceso a ese lugar, no como algo a profanar, sino como algo de admirar y de reflejar esa santidad en nuestras vidas. Sí, el velo del templo se rasgó. A lo lejos se escucha a alguien, a un militar romano, a uno de los que ejecutaron y custodiaban el cuerpo, que dijo: este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Y alguien dirá: oh, qué palabra tan profunda. ¿Sabe? Yo te voy a decir algo. No es suficiente con saber que Jesús es hijo de Dios. No es suficiente con saber que Él es el Cordero de Dios. No es suficiente entender, comprender que la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de pecados. No es suficiente saber que Él murió en el madero de la cruz por ti y por mí. No es suficiente con saber que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es indispensable caminar con Él. ¿Sabe? El texto nos propone a este centurión en un discurso
pasado. Y verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esto nos indica de que este soldado romano, este centurión, este capitán romano nunca realmente, aunque estaba allí, caminó con Jesús. Porque pudo decir, este es hijo de Dios. Así que no es suficiente con tener conceptos acerca de Jesús, teorizar acerca de Él. No. Es necesario caminar con Jesús. Se lo voy a decir de esta manera, a pesar de las circunstancias. Sí, habían allí unas mujeres. Estaban las Marías. Estaban las mujeres madres, hermanas y esposas que habían encontrado en Jesús aquel que le había dado valor a sus vidas, aquel que le había dado sentido a sus vidas, aquel que les había sanado física, espiritual y almáticamente. Esto es, aquel que les había cauterizado sus heridas, que había sanado el trauma. Y para ellos tal vez no tenían un concepto tan elevado de Jesús. Pero se lo voy a decir, para estas mujeres, Jesús lo representaba todo. Sí, aunque todos lo habían dejado, ahí estaban estas mujeres, afectadas, como lo dije anteriormente, por el dolor de la muerte, por el dolor de la pérdida de un ser querido, de un ser amado en este caso. Ellas realmente amaban a Jesús más que Pedro. Oh, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me negarás 3 veces? No, nunca lo haré. Estas mujeres realmente estaban amando a Jesús. A pesar de las circunstancias, nunca dejaron el monte Moriah, el monte Gólgota. Nunca dejaron de caminar con Jesús. Nunca dejaron de avanzar con Él en medio de la caravana y verlo sufrir. Nunca dejaron de estar con Él a pesar de las circunstancias. Porque es muy fácil seguir a Jesús cuando todo camina sobre ruedas. Es muy fácil seguir a Jesús cuando todo es bendición, cuando todo es prosperidad, pero cuando las cosas empiezan a salir mal, entonces, como los discípulos de Jesús y no como las Marías, somos dispersados. Yo no sé si en esta mañana usted está comprendiendo esto, pero esto es maravilloso. Ellas habían venido desde Galilea, muy lejos de Jerusalén. Lo vinieron acompañando a Jesús. No buscaban pretensiones personales, solamente querían estar con Él, compartir con Él, escuchar su palabra. Tal vez esperarían ver un milagro más, pero se dieron cuenta que ya no habría más milagros. Él había expirado, había dado su último aliento, había muerto. Pero ellas todavía estaban allí, a pesar de las circunstancias. Creo que entendiste claramente el mensaje en esta mañana. No importa lo que pase en tu vida, no importa las circunstancias que rodeen tu vida, no te apartes, no te alejes de Jesús. Porque sin Jesús, la vida de estas mujeres ya no tenía sentido. Sin Jesús, la vida del verdadero creyente no tiene sentido. No te alejes nunca de Jesús. Y si has estado alejado de Él, vuelve. Todavía en esta escena
En la cruz, sus brazos están extendidos. Tal vez esperando que vuelvas. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.